Cuando estaba embarazada de mi hija, me asignaron prácticas clínicas en un hospital en el turno de la noche. Yo ya tenía alrededor de 8 meses de embarazo, por lo que no me ponían en áreas pesadas. Esa vez solo asistimos 2 amigas y yo. Nuestra coordinadora nos mandó a dormir, ya que la noche estaba tranquila. Así que las 3 nos fuimos al mismo lugar a descansar. Sin embargo, a una de mis amigas y a mí se nos habían olvidado unas cobijas que habíamos traído para taparnos. Así que decidimos ir por ellas. Mientras caminábamos platicando, sentí como si alguien me hubiera golpeado la pancita. No solo lo sentí, sino que también se escuchó muy fuerte, como cuando alguien recibe un golpe con la mano. En ese momento nos detuvimos ambas, y le dije a mi amiga que alguien me había pegado en la barriga. Ella se quedó sorprendida porque también escuchó lo fuerte del golpe. Mi niña empezó a moverse muchísimo. La verdad, sentí miedo y coraje a la vez, y me asustó aún más pensar que ese ente, fantasma, lo que sea, pudiera hacerlo otra vez mientras yo estuviera dormida. Cabe recalcar que soy muy susceptible a ver y escuchar cosas, y esa noche, antes de que me sucediera esto, ya les había comentado a mis amigas que sentía que algo paranormal iba a pasar. Tenía razón, pero no pensé que fuera tan intenso. Realmente, desde pequeño me han pasado cosas paranormales. De hecho, cuando nací muerto y me revivieron, no sé cómo, pero pasó. Desde entonces siempre fui muy enfermizo. Ahora ya estoy súper bien, y siempre tuve experiencias cercanas con la muerte. Algo curioso es que entre los 3 y 8 años me solía visitar un ente, por así decirlo. Era curioso porque no me hacía nada. Cuando ese ente se manifestaba, se escuchaba un sonido demasiado extraño y difícil de describir. Nunca he oído algo igual. Siempre llegaba cuando yo estaba dormido o en altas horas de la madrugada y me despertaba muy alarmado, con miedo. Sentía su presencia e incluso a veces sentía que se acercaba, pero nunca me hizo daño. Bastaba con que me moviera un poco y de repente desaparecía. Hubo un tiempo en que esto se hizo más fuerte e incluso pasaba por las tardes, pero conforme fui creciendo se volvió menos frecuente. Mi última experiencia fue cuando tenía unos 15 años más o menos. Siempre tuve curiosidad de qué era eso. Me doy cuenta que nunca quiso hacerme daño, solo parecía que quería verme o algo así. Nunca lo vi como un ente malintencionado. Muchas veces se los comentaba a mis padres, pero decían que era mi imaginación. Bueno, si no me equivoco, hubo un temblor muy fuerte en México el 7 de septiembre de 2017 y nuevamente me visitó un ente, pero este era otro. Después del temblor, alrededor de las 4 o 5 de la mañana, algo quiso entrar a mi habitación. Tocaba la puerta con golpes muy leves e incluso escuché que intentó abrirla. No podía ser nadie en mi familia porque estábamos todos juntos en el mismo cuarto, por las réplicas y por el miedo que nos dio, ya que fue un temblor de 8.2. Volviendo a eso, incluso escuché que algo se movía, pero demasiado leve. Nuevamente sentí ese miedo y que algo me acechaba. Gracias a Dios no pasó a más y al día siguiente pude dormir bien y todo se calmó. Como tal, no me ha pasado algo tan tremendo. Lo último fuerte, por así decirlo, fue a inicios de la pandemia, cuando un día estaba todo tranquilo pero escuché un golpe en el techo y un silbido, como cuando llamas o quieres espantar a algún animal, algo así como Situ. Cabe recalcar que estaba solo. Si alguien sabe que puede ser o ha tenido experiencias similares, por favor, que me comparta su experiencia. Otra cosa que me ha pasado, no sé si entra en lo paranormal,
es que he tenido visiones mediante mis sueños y suelen hacerse realidad. Incluso creo que he visto una versión alterna de mí y he podido conocer un poco de su historia. También me ha pasado la parálisis del sueño, que me sucedía mucho, incluso a veces me daba cuenta y seguía durmiendo. No sé cómo, pero era como si estuviera con esa cosa de nuevo y, por así decirlo, perdí el miedo. Realmente no sé qué puede ser todo esto, pero tengo una teoría, quizá lo he heredado. Mi bisabuelo era brujo y tenía conocimiento sobre eso, y mi madre solía ver muchos entes, pero en su caso esos entes sí querían hacerle daño y la visitaban mucho, tanto que no podía dormir sola. Ella es profesora y la mandaban a lugares muy apartados. Me cuenta que tenía que pedir que alguna compañera o alumna la acompañara para poder dormir, porque, por así decirlo, la atormentaban. Con el tiempo nos hicimos cristianos y fue cuando eso paró en el caso de mi madre, aunque ella también tiene visiones y premoniciones e incluso puede ver cosas de las personas. Hace unos 9 o 10 años llegamos a vivir a mi actual residencia, pero llevaba deshabitada unos 20 años, ya que aquí mataron a un tío, amigo de la familia, de manera trágica y nadie quiso venir a vivir aquí. Solo llegaban a dar mantenimiento o a podar el jardín, por lo que la casa se deterioró bastante. Parecía que el tiempo se había detenido. Muchos de los muebles originales seguían aquí, y las pertenencias del occiso aún estaban en cajas intactas. Él era médico pediatra y tenía muchas enciclopedias y revistas médicas de la época. También había cajas llenas de adornos, otras con vajillas antiguas, libros, discos de vinilo y más. Recuerdo perfectamente que daba miedo entrar, porque la historia de cómo murió la persona la conocía mucho antes de venir a vivir aquí. Bueno, para no hacer el cuento largo, poco después de que falleciera, mi abuela soñaba con la casa y con mi tío, muy triste, sentado en uno de sus sillones rojos de terciopelo, mirando hacia el patio delantero, donde se veían pilas de objetos quemándose. Mi tío le decía muy triste que cuidara su casa, que se la encargaba mucho. Unos meses después de mudarnos oficialmente, mi abuela escuchó en el eco de las escaleras una voz masculina que claramente dijo gracias. A pesar de que la casa tiene una carga negativa por el suceso tan violento que ocurrió aquí, jamás nos han pasado cosas feas a nosotros, pero los invitados que se quedan a pasar la noche siempre nos comentan lo mismo. Se escuchan ruidos, no pude pegar ojo. Se sentía una presencia, los muebles truenan de manera extraña, y eso sin que les contemos la historia. Una vecina que conoció al tío entró hace menos de un año, y mientras platicaba tranquilamente con mi abuela, de repente empezó a gritar: ¡Ay! No quiero voltear, acabo de ver al doctor parado ahí enfrente de la cocina. También últimamente mi esposo me comenta: no te espantes, pero hay alguien ahí parado viéndonos comer. Cabe aclarar que nosotros jamás hemos sentido vibras pesadas ni temor. Solo es curioso saber que por aquí andan cuidándonos. Lo más tenebroso e inexplicable que me pasó fue cuando tenía 14 años. Mi mamá y yo tuvimos un accidente y ella murió. Ella tenía la costumbre de hablarme por mi nombre y de tocar la ventana o la puerta cuando llegaba. Pues cuando salí del hospital nos cambiaron de casa y yo me dormía muy tarde. Una madrugada me tocaron la ventana y escuché que me dijo: Marlene, ábreme la puerta, ya llegué. Era su voz. Lo hizo 3 veces. Sentí un miedo enorme porque yo la vi morir. Sabía que eso no era posible. Me tapé hasta la cabeza y no dije nada.
Mi bisabuela murió en casa. En una ocasión me tocó quedarme acostada en la cama donde ella falleció. Pues era de madrugada, yo estaba soñoliento y, de la nada, sentí que alguien se sentó a mis espaldas, haciéndome girar un poco, yo con los ojos cerrados. Del miedo no abrí los ojos, solo dije, ya, abuela, déjame dormir. Me levanté del cuarto y salí. A los minutos regresé y me dormí. Al otro día me dijeron que le prendiera una veladora. La bisabuela estaba en silla de ruedas. Por su edad, ella estaba siempre ahí. Mi hermano, de 3 años, casi no convivió con ella. Días después de que ella falleció, él se puso a llorar de la nada, sentado en la sala. Al preguntarle qué pasaba, respondió. La señora de la silla se despidió y se fue. Señaló al camino. La casa está en campo abierto. Preguntamos a dónde se fue y dijo, todo el camino y ya no va a regresar. Mi hermano no estuvo en su entierro ni en la velación. Yo trabajaba en una tienda de conveniencia acá en C. de Juárez del Río. Me presenté a mi horario normal, que era de 4 a 12 de la noche. La tienda trabaja 24 horas hasta la fecha. Ese día, si mal no recuerdo, era sábado. La persona que trabajaba en el turno de noche no se presentó y me pidieron de favor que me quedara. La verdad, no tenía de otra. Cabe recalcar que yo no soy creyente de lo paranormal. Todo transcurrió normal hasta que llegó la hora de la limpieza. La tienda contaba con 2 bodegas. Una de ellas era relativamente reciente. Solo tumbaron la pared de lo que antes era un bar y se habilitó como bodega. En esa bodega se sentía como si alguien te observara cada vez que entrabas. Para no hacer el cuento largo, al final de la bodega vi claramente que alguien se asomó. Más de una vez, y me chistaba, me hablaba. No lo pensé 2 veces. La tienda está sobre una avenida muy transitada, A.V. Juárez, así que le hablé a los policías para que entraran. Y, en efecto, había un hueco por donde perfectamente cabía una persona. Hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Hace como 3 años, unos primos viajaron a un cerro que está por el Estado de México a acampar. Tenían planeado quedarse en unas cabañas que estaban en la cima del cerro. Al llegar, tengo una tía que es como santera, y por pura rutina, ya que siempre que hacen viajes trata de llevar rosarios, colgó rosarios por todas las esquinas de las cabañas. Al terminar el día decidieron ir a dormir, pero según ellos no pasaron ni 2 horas cuando empezaron a escuchar mucho ruido, como personas corriendo alrededor de las cabañas, pero no era un trote humano, sino como de animal, como de cabra o caballo. Por las rendijas de la cabaña veían como unas figuras, como gárgolas que volaban y se estrellaban contra los árboles queriendo entrar a la cabaña. Mi tía se hincó y se puso a rezar, mientras que mis primos y tíos se perfilaron en las puertas de la cabaña con unos machetes que traían. Pasaron como 3 horas de esto, hasta que amaneció. Dejaron de escuchar ruidos, y al salir, en el piso, como era de tierra, estaban marcadas huellas de pie humano y de cabra. La comida que habían dejado en las ollas estaba totalmente vacía. Los rosarios estaban intactos. No tardaron en irse de ese lugar. Es difícil de creer, pero lo viví. Ya era muy noche y recordé que tenía ropa de mi bebé para lavar. Entonces me dispuse a lavarla. Mi madre me dijo
Ya es muy tarde para que sigas despierta. Pero como me preocupaba que se me fuera a acumular la ropa, seguí lavando. Al terminar de lavar, empecé a colocarla en el tendedero cuando, de repente, se me apareció frente a mí una gran sombra, muy alta y oscura. Sus ojos eran grandes y sus pupilas también oscuras. Pensé que era por el sueño o algo por el estilo. Mi reacción fue correr, aunque sentía mi cuerpo muy pesado. Logré gritar y se levantó toda mi familia. Nos dimos cuenta de que eran las 3 de la madrugada. En ese mismo momento, mi hermana pequeña había tenido una pesadilla acerca de un hombre alto y oscuro que la estaba asfixiando. Desde ese momento ya no procuro dormir tarde ni desvelarme. Bueno, para empezar, en mi casa siempre han pasado muchas cosas extrañas, pero en definitiva la más rara ha sido la siguiente. Para que se den una idea general, mi casa es bastante grande, con 2 pisos y varias habitaciones. Tanto mi cuarto como el de mis papás están en el segundo piso y quedan juntos, solo separados por una puerta, ya lo sé, mucha falta de privacidad. Los 2 trabajaban en ese entonces como profesores, así que se iban antes que todos y dejaban a mi hermano menor durmiendo en la cuna junto a su cama. En ese entonces mi hermana iba a la primaria y yo a la secundaria. Por ende teníamos horarios de entrada algo diferentes. A pesar de eso, siempre nos encontrábamos en las mañanas por un breve momento, ya que toda mi familia tenía y sigue teniendo la mala costumbre de arreglarse en mi cuarto, ya que posee un espejo de cuerpo completo. En esa ocasión era de mañana, aproximadamente entre las 7:30 u 8:30. Yo me estaba vistiendo con el uniforme mientras mi hermana se peinaba. Todo estaba muy tranquilo cuando comenzamos a escuchar pasos muy bruscos y fuertes subiendo las escaleras. Al principio no nos asustamos, ya que mi papá solía olvidar algunas cosas, plumones, copias, etc., del trabajo y regresaba apurado por ellas, haciendo mucho ruido sin importar si despertaba a alguien. Pronto los pasos se volvieron más intensos y escuchamos como la puerta de la habitación de mis papás se abrió y se azotó de golpe, así como el chasquido del interruptor de la luz encendiéndose. Como mencioné, tanto el cuarto de mis papás como el mío están separados por una puerta, y en ese momento se encontraba semiabierta, así que tanto mi hermana como yo vimos claramente una sombra pasar y detenerse justo enfrente de donde estaba la cuna de mi hermano. Algo asustadas, fuimos a revisar el cuarto para ver que no había nadie, y mi hermano recién se estaba levantando, evidentemente por el ruido. Obvio no pudo haber hecho todo eso, porque apenas tenía 3 años y no era capaz de provocar ese escándalo, mucho menos aparentar ser la sombra de un adulto. Una vez más calmadas, las 2 bajamos para encontrarnos con mi abuela dormitando en el sillón de la sala. Este se encontraba a un lado de las escaleras. Le preguntamos si había visto a mi papá subir o a alguien más, esperando mínimo encontrar una explicación al ruido de las pisadas. Nos dijo que no, que llevaba bastante tiempo ahí sin ver pasar a nadie. Aún seguimos preguntándonos qué fue eso que escuchamos y vimos. Creo que, en cualquier otro momento, lo habría dejado pasar como algo de mi imaginación. Pero en esa ocasión no solo fui yo quien lo vio, sino también mi hermana, y mi hermano menor incluso se despertó por el ruido. Bueno, a mí no me han pasado tantas cosas como mucha gente que conozco. En sí, se podría decir que soy muy escéptico con los temas paranormales, pero bueno, esta es mi historia. Hace algunos años tenía un vecino ya algo mayor,
una persona de la tercera edad. Era muy buena onda el señor. Incluso hacía bromas con los muchachos conocidos. Un par de ocasiones me visitó una sombra oscura. Se podría decir que fue el ángel de la muerte. Y, desgraciadamente, me tocó verlo tirado en la calle cuando yo y un par de amigos íbamos pasando. Incluso lo vimos un poco antes y lo saludé, pero pareció no escucharme y siguió su camino, igual que nosotros. Unos minutos después pasó lo antes mencionado. A mi vecino le estaba dando un paro. Tenía los ojos hacia atrás y le costaba respirar. Uno de los dos amigos con los que iba me dijo muy preocupado: «Es el abuelo de León, ¿verdad? Le voy a ir a avisar». Y salió corriendo a todo lo que podía. Un momento después llegó John. Lo cargó y se lo llevó al hospital en taxi. Lamentablemente, más tarde nos avisó que había fallecido. La sombra se me apareció un par de veces. La primera, estaba sentado junto a un amigo jugando videojuegos y sentí llegar a alguien a mi lado y ahí se quedó. Incluso lo vi de reojo. Cuando terminamos la partida del juego, volteé y no había nadie. Solo me reí un poco y mi amigo me dijo: «¿Qué onda, güey? ¿De qué te ríes?» Y yo así de: «Nada, güey». No me dio miedo en absoluto. La verdad, solo pensé: «Estoy quedando loco». La segunda vez que se me apareció fue justo enfrente de la casa de mi vecino. Vi la misma sombra negra de reojo que se puso por un lado de mí. Cuando volteé a ver, se pasó hacia mi otro lado. Me detuve, miré hacia atrás, a los lados, en todas direcciones, y estaba solo yo en la calle. Cabe recalcar que eran como las 12 del mediodía. Nuevamente pensé: «Estoy quedando loco». Le platiqué a unas personas conocidas y me dijeron que era la muerte, que me estaba avisando algo. Yo solo me reí, y después de algunos días pasó lo de mi vecino. Hace años visitamos a una tía en Tijuana. Como es normal, todos estábamos platicando cuando de pronto se sintió una vibra muy tensa. Mi mamá y yo volteamos hacia la puerta y vimos a una señora de vestido blanco y cabello negro que simplemente estaba parada en la entrada viéndonos y luego desapareció. Solo nos volteamos a ver y nos preguntamos: ¿la viste? Y tratamos de seguir la noche lo más tranquilo posible. En los días siguientes me dejaron solo en la casa viendo la televisión, mientras mis tíos y mi mamá iban al centro y mis primos fueron a la tienda. Por la puerta del cuarto en donde estaba, vi que alguien pasó y pensé que era mi mamá, así que la empecé a seguir hasta que reaccioné y recordé que no había nadie en la casa, solo yo. La figura se dirigía a la parte más oscura de la casa y mejor decidí salirme porque me dio mucho miedo. Hace menos de un mes, estaba haciendo música en mi cuarto. Por lo general, produzco en la madrugada, ya que a esa hora no hay bulla y nadie molesta. En fin, estaba tranquilo, con los audífonos puestos, cuando vi que prendieron la luz del baño. Tengo vista directa a la ventana de la ducha y escuché que alguien abrió la llave del lavabo por unos 10 segundos y luego la cerró. Pregunté en voz alta por mi papá y mi mamá para saber quién había entrado al baño, pero nadie contestó. Luego, quien quiera que fuera, salió del baño, apagó la luz, abrió la puerta principal de la casa y la cerró nuevamente. O sea, salió. Al siguiente día les pregunté si alguno de ellos había entrado de madrugada al baño y me dijeron que no, que estaban durmiendo. Créanme que ese día me daba muchas vueltas la cabeza, sin saber quién fue que ingresó al baño.
prendió la luz y abrió la llave del lavabo. Es algo extraño, ya que siempre las puertas de la casa permanecen cerradas, y esa madrugada pude escuchar claramente los pasos de alguien caminando por la sala. No soy de creer en fantasmas ni en ese tipo de cosas, pero eso me dejó pensando mucho. En 2015, a vísperas de Semana Santa, un día me quedé solo en mi casa porque mi mamá se había ido a pintar el cabello. Yo estaba en la sala viendo vídeos en la tele. Al lado de esta hay 2 escalones para subir al comedor, en donde la luz estaba prendida y yo estaba a oscuras. De pronto, de reojo vi que una sombra blanca pasó por el comedor y de inmediato volteé. Al estar ya viendo fijamente al comedor, esa sombra volvió a pasar. Casi me da un infarto y le hablé a mi mamá para preguntarle si iba a tardar, y me dijo que no. Prendí todas las luces y el tiempo esperándolas se me hizo eterno. Al llegar, le expliqué todo y me dijo que iríamos con una curandera. Después de 2 días fuimos, y la señora me dijo que había muchas almas atrapadas en mi casa porque ese terreno ya había pasado por muchas generaciones en mi familia, y que cuando yo era más pequeña varias me habían alcanzado a tocar. Pero como yo no sabía y por temor a que no me creyeran, no decía nada. Y sí, todo eso es cierto. Cabe destacar que a la señora ni la conocíamos. La señora me dijo que soy muy sensible a esas cosas y que yo las puedo oír, ver y sentir. Eso también es cierto, pero nunca digo nada porque sé que no me van a creer. Nos dijo también que señoras que nos habían ayudado con el aseo de la casa habían visto cosas también y por eso se iban. Después la señora llegó a hacer una limpia en la casa. Y lo que se me hizo bastante extraño es que mientras ella hacía el ritual, un lorito que tenía mi mamá empezó a llorar como un bebé, cosa que jamás había hecho y nadie le enseñó. Y pues ella nos dijo que es como el diablo llora para que le tengan lástima y piensen que es inofensivo. Trabajo para una ensambladora de autos alemana que tiene una planta en San Luis Potosí. Soy bombero y una de nuestras actividades dentro de la planta es revisar los sistemas contra incendio que hay dentro de las naves. El primer recorrido del turno nocturno se realiza entre las 7 y 8 de la tarde y el segundo entre la 1 y 2 de la madrugada. Existe un lugar dentro de la nave que me tocaba a mí, un laboratorio donde se encuentra uno de los 6 sistemas contra incendio. Cabe mencionar que ese lugar, a partir de las 4 de la tarde, queda completamente vacío. No hay vigilantes ni personal. Una noche me tocó el recorrido de 1 a 2 de la madrugada. Entré a esa área y comencé a llenar el formato. Me senté en una silla cuando, de reojo, vi a alguien parado en la puerta a mi espalda. Al principio no me asusté porque ya había visto cosas ahí en otros lugares de la planta, pero lo que me inquietó fue que de repente sentí que esa persona, ente o lo que fuera, se acercó más a mí. Empecé a sentir un cansancio enorme y una pesadez entre el hombro y el cuello. En ese tiempo tenía un novio que trabajaba ahí mismo, pero en el turno de la mañana. Como me sentía muy inquieta, le llamé y le conté lo que había visto. Le dije que sentía como si lo trajera cargando en la espalda. Él trató de distraerme para que el recorrido fuera menos pesado, pero yo a cada paso sentía más la carga en mis hombros y cuello, ni se diga. Por último le dije que ya fuera a dormir, que no se preocupara por mí, que yo me pondría a rezar para que esa cosa me dejara trabajar en paz. En cuanto colgué con él, llamé a mi mamá. Ella me ayudó a orar, prendió una veladora a las ánimas benditas del purgatorio y le pidió a ese ente que me dejara en paz. Después de un rato fui a sentarme a uno de los comedores porque, de verdad,
La pesadez era demasiada y sentía mi energía muy baja. Entonces, por el rabillo del ojo, vi cómo se reflejaba en uno de los acrílicos que separaban los lugares de las mesas, instalados por lo del COVID, el mismo ente que vi en la entrada del laboratorio. Es decir, lo vi salir por detrás mío y dirigirse hacia la puerta del comedor. Inmediatamente sentí como mi cuerpo liberó ese peso que traía en los hombros, y creo que fue gracias a las oraciones de mi mamá. Pede trataba de entrar lo menos posible a ese laboratorio para que no me volviera a pasar lo mismo. No por miedo, pero era una sensación muy extraña sentir como si llevara a alguien cargado en los hombros. Hace unos meses estaba en la sala de mi casa y hay un pasillo que conecta con la cocina y la puerta del patio. Traía audífonos puestos y de repente empecé a escuchar que golpeaban la puerta del patio. Me quité los audífonos y se escuchaba un rugido fuerte, como si fuera un león que se lanzaba contra la puerta. Duró como 5 minutos rugiendo y respiraba de una forma que hacen los caballos. No sé cómo explicarlo. El punto es que le marqué a mi primo, que estaba en el piso de arriba, para que bajara, y en cuanto se escuchó que bajaba las escaleras, ya no se oyó nada. Ahí conocí la definición de miedo. Era verano de 2019 y mi hermano se fue a comprar unas cosas para su moto, como a las 8 o 9 de la mañana. Yo me quedé solo desayunando. Pasó un tiempo y solo escuché como alguien movía la perilla de la puerta principal. Como vivo en un departamento, todo se escucha y alguien o algo abrió la puerta. Mi perro, como siempre que alguien abre, fue a recibirlo. Y como pensé que era mi hermano, empecé a gritar, pero nadie me contestó. Decidí ir a ver, pero no había nadie y mi perro solo me miraba raro. Pasaron unas horas y, como a las 4 o 5 de la tarde, volvió a pasar lo mismo, pero ahora con pasos. Me asusté, pero no hice nada. No fue sino hasta las 8 de la noche cuando mi papá me llamó para decir que ya venía a la casa. Pasaron los minutos y se escuchó como alguien abrió la puerta y caminó por el pasillo. Pensando que era mi papá, fui a recibirlo, pero no había nadie, así que agarré a mi perro y me encerré en mi cuarto. Hace como 4 años, un compa y yo fuimos a visitar a mi mamá al panteón. Le pedí que me acompañara porque acababa de ser 10 de mayo. Cuando llegamos, yo me fui directo a la tumba de mi mamá y él se metió más adentro. Quería conocer el panteón. Después de un rato, salí al pasillo principal y me lo encontré. Le pregunté si quería ver la tumba más antigua de ese lugar, ya que tengo varios parientes descansando ahí. Desde niño conozco ese panteón. Entonces nos metimos muy adentro, y cuando encontramos la tumba, era como un mausoleo con las puertas entreabiertas. Él me dijo si nos metíamos porque quería ver un cráneo real. Le dije que no, porque me parecía una falta de respeto hacia el difunto. Entonces le dije que mejor nos fuéramos, pero él ya estaba abriendo la puerta para meterse al mausoleo. Cuando vi eso, le dije que entonces ahí se quedaba. Me di media vuelta para irme. Como a 1 metro de mí, vi el fantasma de un hombre. Aún lo recuerdo muy bien. Tenía el cabello corto, una playera blanca y un pantalón de mezclilla azul claro. No tenía pies. Flotaba y estaba como difuminado, hecho de humo o algo así. Parecía que daba un paso hacia la misma dirección que yo. Avanzamos en paralelo. Cuando lo vi, dije, «No mames», y me fui de espaldas. Caí sentado y volteé hacia mi compa, que ya tenía un pie adentro del mausoleo.
Cuando regresé la mirada al fantasma, ya no estaba. Cabe mencionar que no estaba sugestionado ni nada por el estilo, ya que, como dije antes, he ido muchas veces a ese panteón y nunca me había pasado algo así. Volviendo a la historia, me levanté rapidísimo y comencé a caminar hacia la salida. Mi compa me dijo que lo esperara. Él no se había dado cuenta de nada, ni de que me caí. Para salir del panteón, tenemos que agarrar un pasillo largo que te lleva hasta la salida. Cuando íbamos por el pasillo, le conté lo sucedido, pero no me creyó del todo porque es muy escéptico. Poco antes de llegar a la salida, nos encontramos con 3 ancianitos que iban entrando, 2 señoras y un señor, y nos saludaron buenas tardes. Nosotros devolvimos el saludo, pero cuando cruzamos la puerta de salida, volteé y ya no había nadie. Le dije a mi compa y, como les digo, no cree en esas cosas. Se regresó por el pasillo, pero no vio a nadie. No creo que hayan corrido los ancianitos, porque caminaban con dificultad. Mi compa se regresó corriendo. Nos subimos al coche y arrancamos súper rápido de ahí. Postdata. En todo el rato que estuvimos ahí no vimos a ninguna persona, ya que en esos días eran las fiestas del pueblo. Por eso nos pareció normal que estuviera tan solo el lugar. En la antigua casita donde rentábamos era muy pequeñita y el baño estaba a la cochera, que estaba descubierta. Afuera había un poste de alumbrado público, así que cuando alguien pasaba por la calle, se reflejaba por debajo del portón la silueta. Una madrugada salí a orinar, más dormido que despierto. Ya en el baño escuché gritos. No distinguía qué. Como vivo en una colonia algo conflictiva, pensé que era una pelea campal. Cuando salí del baño me dio un escalofrío bien fuerte y un buen de miedo. Volteé a ver hacia el portón y se veía una silueta toda de negro con capucha. Pensé que era el reflejo de alguien en la calle. Me quedé helado cuando bajé la mirada y vi que no tenía pies. Parecía que flotaba. Me quedé viéndola fijamente sin poder moverme, hasta que escuché que en la calle un hombre gritaba: «Ya chingalo al hijo de su puta madre, ya tírale para que se lo lleve la verga», y se escuchó como golpeaba un machete contra el concreto. En eso la silueta se giró como si abriera la puerta del portón y se fue. Yo me metí rápido al cuarto. No podía creer que aquella silueta fuera la muerte. No pude dormir ese día. Una vez escuché o leí, no recuerdo bien, que verías a la muerte 3 días antes de que viniera por ti. Toda la noche la pasé llorando porque sentía que iba a morir. Mi mamá entró al cuarto, rezó conmigo y me abrazó. Fue así como pude dormir. En la mañana le conté a mi mamá lo que vi mientras hacía el almuerzo. Como que ni me creyó y me mandó a la tortillería a comprar una coca. Cuando salí vi que había muchas patrullas. Pensé que habían asaltado la tortillería o la tienda de enfrente, porque últimamente había muchos robos en la colonia. Caminé por un lado de las patrullas y de los oficiales rumbo a la tortillería y escuché que preguntaban a la señora si habían visto o sabido algo. No presté mucha atención hasta que vi un charco de sangre. Dije: «Súper, Jimbo». Entonces se pelearon feo en la madrugada. Cuando llegué a las tortillas había unas doñitas echando chisme, por lo que escuché mientras hacía fila para comprar. En la madrugada unos vatos de la colonia agarraron a un hombre que se dedicaba a robar casas, tiendas y asaltaba a señoras, niños y mujeres. Era de una colonia más arriba que la mía y de una pandilla rival. Así que apenas lo vieron, lo iban a desaparecer y encaminar. Ya sabrán lo que le pasó al hombre. Lo atraparon robando. Yo me quedé pensando que la silueta tal vez sí era la muerte. Solo esperaba el momento del hombre.
y cuando se escuchó el machete golpear el cemento, ese fue el tiro de gracia. En ese momento se fue. El hombre falleció por golpes, piquetes, botellazos y machetazos que fueron la causa de su muerte. Llegué y le conté todo el rollo a mi mamá, y me dijo que tal vez si era la muerte esperando el momento de llevarse al hombre. Bueno, todo empezó en la noche, obviamente. Cuando ya iba a dormir, me desperté como a los 2 minutos de haberme acostado y me dio una parálisis. Yo ya estaba acostumbrada, pero era raro porque siempre que tenía una parálisis tenía los ojos abiertos, y esta vez no. Entonces pensé, ya se me pasará. De repente siento una mano en mi espalda. Me asusté y temblé como maraca, porque yo dormía casi pegada a la pared. No había posibilidad de que una mano tocara mi espalda. Ya estaba rezando 3 Padres Nuestros cuando de pronto siento un aliento de perro y una lamida de uno, pero en mi boca. Y no eran los perros que teníamos, porque ellos nunca, pero nunca se han subido a la cama. Empecé a temblar horrible. Esos fueron como 5 o 10 minutos así. Cuando se quitó la parálisis, fui corriendo a preguntar si me habían tocado la espalda y sobre los perros. Mis tías se quedaron mirando como diciendo, ¿qué? Y me ha vuelto a ocurrir, pero sigo teniendo miedo. Lo que digo es verdad, aunque habrá gente que diga que es falso porque me lo han dicho, pero lo que viví fue realmente feo y no le deseo eso a nadie. Cuando tenía como 7 años, mi familia y yo vivíamos en una finca que tenía una casa bastante anticuada. No era una casa típica con todos los cuartos cerrados, sino que eran uno pegado al otro, como en la película Encanto, pero en forma de L. La cosa es que esa casa tenía una vibra muy fea porque había un cuarto cuya ventana, si la cerraban por la madrugada, se abría sola, además de un olor particular que desprendía. Unos meses después, como para el 27 de octubre, mis padres decidieron dar una vuelta para explorar el terreno. Cabe destacar que era un terreno con bosque abundante y la calle estaba a menos de medio kilómetro. Según lo que recuerdo que cuenta mi mamá, en ese lugar encontraron restos humanos, uno enterrado debajo del otro, dejando al descubierto 5 esqueletos. No muy lejos estaban las herramientas con las cuales se había perpetrado esa atrocidad. Para colmo, todo eso estaba a unos 25 o 30 metros de la carretera. Al llamar a las autoridades, se dieron cuenta de que había alguien más que sabía de ese crimen. Según entendí, un guardia que les encendía velas y les rezaba de vez en cuando. Rumoreaban que eran ajustes de cuentas con algún narco que recorrió esos lares por los 2000. En fin, no he tenido encuentros cercanos con ese tipo de entes, pero sí he notado vibras raras en algunas partes, como cuando entras a un cementerio. Una vez, cuando era niño, estaba dormido y tenía una perrita de raza pequeña que dormía en mis pies. De repente, me despertaron sus ladridos. Ella miraba fijamente una silla. Yo, todavía adormilado, no veía bien porque los ojos tardan un poco en acostumbrarse a la oscuridad. La perrita seguía ladrando con mucha insistencia. La silla estaba volteada, mirando hacia el lado contrario, pero era de esas sillas que tienen una separación entre el respaldo y el asiento. No me levanté, solo me enderecé para tratar de ver qué era lo que inquietaba tanto a la perrita. Al acercarme a la silla, vi a un bebé deforme atorado entre el respaldo y el asiento, que se movía como queriendo soltarse.
Creo que me desmayé porque solo recuerdo haberme hecho para atrás. Ya en la mañana, cuando desperté y entraba un poco de luz, la perrita seguía en mis pies. Yo, todo asustado, moví los pies para que se despertara y así saber si había algo raro. La perrita alzó la vista, miró a todos lados y volvió a recostar su cabeza al no ver nada extraño. No quería aceptar lo que había visto, así que pensé que había una sudadera o un pantalón en la silla que me había hecho imaginar cosas, pero al enderezarme y voltear la silla, estaba vacía. Después de unos años, nació mi hermana, y cuando ella tenía como 5 años, muchas veces despertaba llorando diciendo que la asustaba un bebé monstruo, como ella le llamaba. Tal vez sería el mismo que años atrás vi yo. Yo crecí desde los 9 años con mis abuelitos. Mi bisabuelo, fallecido hace 3 años, va para 4 años. Con él compartía cuarto. Él tenía una virgen, o más bien tenemos, porque está en mi cuarto. Decidimos dejarla ahí en su honor. Tiene su foto, flores y velas de luz conectadas a corriente que, desde que falleció, nunca se han apagado. Hace 2 días, el cable que va a la corriente hizo corto y se quemaron los foquitos de las velas de luz. Nunca se había quedado sin luz, pues hace 2 días, en la madrugada del sábado, eran más de las 2 de la madrugada. Me levanté al baño y regresé. Me acosté hasta que vi raro el cuarto oscuro, ya que tenía sus velas de luz, con una luz muy tenue, de esas que sirven para dormir. Pero estaba oscuro. Me tocaron la ventana. Fueron 3 golpes fuertes que están del lado donde está su virgen y la foto. De repente, sentí una heladez tremenda en el cuerpo y me ericé por completo. Me han pasado cosas peores, pero esa madrugada hasta lagrimeé y me agité demasiado. Cabe mencionar que la ventana da hacia el patio. Mi perrito corría como si estuviese jugando con alguien, pero no ladraba. Se lo conté a mi abuela y dice que era mi bisabuelo molesto porque por esa noche se quedó sin sus luces. No sé si cuente como una experiencia paranormal, pero aquí va. En una ocasión, mi hermano mayor y yo pedimos comida a domicilio. Mientras esperábamos el pedido, yo estaba recogiendo mi habitación y él en la suya, pero nos hablábamos desde recámaras distintas mientras él veía una película. Yo le estaba contando algo, ya no recuerdo bien qué, pero después de un rato dejó de darme respuestas largas y empezó a contestar solo con monosílabos o sonidos para que prosiguiera, dando a entender que me escuchaba. Creo que todos tenemos la capacidad de reconocer los ruidos que hace alguien para comunicarse. Hay algo en ellos que te hace saber a quién pertenecen. Los pequeños, el típico MJM/ajá y cosas por el estilo. En ese momento me llegó la notificación de que el repartidor ya había llegado, así que le dije, voy por la pizza. Su respuesta fue un sí, acompañado de una risita. La casa tiene ese tipo de distribución dividida por el patio, de modo que hay que salir de algunas habitaciones para entrar a otras, y el patio es bastante grande, de un extremo de la casa al otro. Crucé el patio, entré a la siguiente parte de la casa y cuando iba a salir, vi a mi hermano recostado en un sillón de la sala. Me quedé en blanco por un segundo y lo primero que pregunté fue, ¿cuánto llevas acá? Él solo me contestó, como media hora, estoy descargando una película. Y me enseñó la tablet. No sé qué cara puse, pero de inmediato empezó a preguntarme por qué. Le respondí que luego le explicaba y salí por la comida. Todavía no sé quién que me estaba contestando, pero sé que sonaba como mi hermano.
Hubo un tiempo en que quise convencerme de que quizás simplemente me imaginé la plática, aunque las respuestas eran muy claras. ¿Quién sabe? Para empezar, solo era un niño pequeño jugando en el patio con las hojas que caían de los árboles. Tenía que recogerlas, pero me entretuve saltando y pisando las hojas que amontonaba. Así estuve hasta que de repente vi a mis tías justo frente a mí, apenas a 1 metro de distancia. Nada raro, excepto que ellas no vivían con nosotros. Ya estaban dentro de la casa y no era posible que alguien les abriera. Solo estábamos mi bisabuela y yo, ella dentro de la casa y yo en el patio, así que nadie pudo abrirles. Pero, por Dios, eran el reflejo exacto de las dos. Incluso cargaban las maletas que siempre traían cada vez que nos visitaban y hasta tenían la misma voz. «Abre, que ya llegamos, déjanos pasar, ven a abrirnos», me decían mientras intentaban abrir una reja que nos separaba. Juro que escuchaba cómo forcejeaban con la reja. Al final, en vez de abrirles, corrí con mi bisabuela a contarle las buenas noticias, que mis tías habían venido a visitarnos y que me acompañara a abrirles. Pero me conozco, yo hubiera ido directo a abrirles, incluso podía abrir la reja por mí mismo, pero no sé por qué fui primero a la casa y no a abrirles. Entonces mi bisabuela, extrañada porque no esperábamos visita, me llevó a donde las había visto, pues no había nadie. Revisamos, pero no encontramos nada. Siendo sincero, no me asusté, solo me sentí triste porque todavía era muy pequeño y no entendía lo paranormal. Pero ya grande no me explico qué fue lo que vi, y cada vez que recuerdo me pregunto qué era. También comparto que mi madre, cuando era pequeña, jugaba con duendes en el mismo patio. Al menos eso me contó mi bisabuela. Que en paz descanse. No es mi única experiencia paranormal, pero sí la que más tengo marcada. Hace unos 2 meses, 2 amigos y yo andábamos en la madrugada. Ellos viven en un lugar poco poblado, lleno de nopalera. De repente, uno de mis amigos rompió las risas diciendo: «Ahí anda la bruja». Yo desconozco mucho del tema, pero sí me confundió. Total que uno se metió y yo solo sentí que teníamos que meternos igual, para hacer tiempo y no sentir esa vibra extraña. Después de un par de horas fuimos al campo y, de la nada, empezaron a aullar los perros como a 1 kilómetro a la redonda. Se oían como si los estuvieran maltratando. En eso escuchamos claramente una voz. No entendimos qué dijo, solo atinamos a decir que mejor regresáramos rápido. Eso fue todo. Pero justamente hace media hora volvimos a hablar de eso y llegamos a la conclusión de que desde ese día no nos hemos sentido solos. Vemos cosas extrañas de reojo y cosas inexplicables. No nos sentimos nosotros mismos desde ese día. Yo era muy escéptico hasta ese momento y aún tengo mis dudas. ¿Creen que pueda ser cierto? No sé si esta historia podría estar conectada con mi papá, ya que él no era brujo ni practicaba nada. Pero si logró abrir su tercer ojo, por así decirlo, porque años antes de que falleciera logró curar gente con enfermedades incurables. Fueron personas, no fue algo público para evitar que lo malinterpretaran. Recuerdo que la última mujer con la que se juntó tenía 3 hijos. Uno decía que lo visitaba algo en las madrugadas. Esa recámara, aunque no estaba al fondo, no se sentía bien estar ahí. No supe muchos detalles, pero llegué a oír que comentaba con alguien que había un portal ahí. Después enfermó y falleció como al medio año. Fue muy rápido. Después,
Un amigo tenía una novia que lograba ver cosas y me dijo que me dejó protegido, porque nunca había visto o sentido algo así. Esto me pasó durante la pandemia, cuando mi vecino falleció de COVID. Él y yo teníamos la misma edad. Nos llevábamos súper bien y todas las noches pasaba por mí para ir a un parque que está a 3 casas de la mía. Un día, después de su funeral, eran alrededor de las 3 de la mañana cuando me levanté al baño y escuché que tocaban la ventana que está en la sala. Pensé que tal vez eran los gatos, así que no le di importancia. Después de salir del baño, volteé hacia la puerta de la entrada y juro que había una persona parada ahí, que me estaba diciendo: Fabi, ya vine por ti para salir a jugar. Quedé helada, no podía hablar ni moverme. Recuerdo que estuve así como 15 minutos y después subí llorando a la habitación de mis padres. Les conté lo que me había pasado y trataron de tranquilizarme. No pude dormir por unas 2 semanas y hasta el día de hoy sigo creyendo que era mi amigo el que vino a visitarme esa noche.